Voces y silencios. Música, sueños, magia. Palabras hilvanadas en el pensamiento. Pensamientos navegando en la voz. Hechos de palabra. Idea y conducción, Alicia Nigro. Radio Hermes también te escucha. Llámanos al 4305-3303 o deja tu mensaje al 11 56 47 2346. Compartí nuestros contenidos en redes. En Facebook nos encontrás como Radio Hermes Web, en Instagram como Radio Hermes y en Twitter como Radio-Hermes. Míranos en nuestro canal de YouTube, escuchanos en www.radiohermes.com y nuestra aplicación para dispositivos móviles. Radio Hermes, tu lugar de expresión y comunicación. Coronavirus, lo que tenemos que saber para prevenir. ¿Qué cuidados debemos tomar? Lavarnos las manos con jabón regularmente. Estornudar en el pliegue del codo. No llevarnos las manos a los ojos y a la nariz. Ventilar todos los ambientes. Desinfectar los objetos que se usan con frecuencia. Hablemos de los síntomas. Si tenés fiebre con tos o con dolor de garganta o con dificultad para respirar y estuviste en algún país con circulación del virus o en contacto con algún caso confirmado, no te automediques y consulta inmediatamente al sistema de salud. Para más información, entra en www.argentina.gov.ar o llama al 0800-222-1002. Argentina Unida. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. Entre voces y silencios nos va haciendo la palabra. Hechos de palabra. Todos los miércoles desde Radio Hermes, antes del atardecer.
Comenzamos con un video sobre la película Lo que el viento se llevó y disfrutamos de algunas escenas y uno de los temas musicales, justamente el del inicio del film. ¿Y por qué lo trajimos? Porque hoy se cumple un nuevo aniversario de la novela que sirvió de base para el guión cinematográfico. La novela fue escrita por Margaret Mitchell, quien era periodista en un diario de Atlanta, en el estado de Georgia. Cabe destacar que fue una de las primeras mujeres que tuvo una columna en un diario importante del sur de los Estados Unidos. Lo que el viento se llevó es un drama romántico que narra la historia de una joven de una familia aristócrata sureña, Scarlett O'Hara. Durante la Guerra de Secesión, en ella se muestran dos estilos de vida muy diferenciados entre el norte y el sur de los Estados Unidos, así como también las diferencias de intereses políticos, económicos y culturales que desembocaron en una guerra civil muy cruel. En la novela, la autora tomó experiencias de su vida personal, como fueron los relatos que de niña escuchó narrar en su familia sobre la Guerra de Secesión y de su relación conflictiva con su primer esposo. Recurrió además a su bagaje de conocimientos sobre la historia de su país. No podríamos tal vez catalogar a esta novela como autorreferencial. Lo cierto es que fue uno de los libros más vendidos en la historia de la literatura de los Estados Unidos y que junto a su adaptación al cine en 1939 es uno de los mayores íconos o mitos de la cultura universal. Dicen que para Navidad del año 1936 ya se había vendido 1 millón de copias y que antes de ser publicada la primera edición, el productor de cine David Selznick compró los derechos para hacer luego la película a la que hicimos referencia. Los protagonistas fueron Clark Gable y Vivien Leigh. La película estableció un récord de nominaciones y premios a los Oscar, al ganar 8 de las 13 categorías para las que fue nominada. Ganó los premios a la mejor película, al mejor director, a la mejor actriz de reparto, al mejor guión adaptado, a la mejor fotografía, a la mejor dirección artística y al mejor montaje. Y recibió 2 premios honoríficos adicionales por su utilización de equipo y color, y también se convirtió en la primera película a color en ganar el Oscar. La ganadora de actriz de reparto fue Hattie McDaniel. Esta fue la primera vez que una afrodescendiente recibía un premio Oscar. Pero, lamentablemente, al igual que durante el estreno de la película, en la ceremonia de los Oscar, McDaniel sufrió las humillaciones que ofrecían esas normas segregacionistas que estaban en vigencia en esa época. Pues mientras todos los miembros de raza blanca del reparto se sentaron juntos, ella y su acompañante fueron obligados a sentarse en una mesa separada en la parte posterior de la sala. Ganaba un Oscar, pero no era merecedora de estar con los que eran un poquito más claritos. En relación a la banda sonora de la película, diremos que pertenece a la creación de Max Steiner y está compuesta por 99 piezas, y el tema que más se asocia hoy en día con la película es la melodía Tara, la que acabamos de escuchar recién, que tiene que ver con la primera parte de la película, que ocurre en la plantación de los O'Hara, Tara, y que se despliega, como dije, en toda la primera parte del film. Y ahora sí, buena tarde para todos.
Aquí comienza Hechos de Palabra. Mi nombre es Alicia Nigro y te propongo que nos acompañes en los 90 minutos que ya hemos iniciado. En la operación técnica nos pone al aire Nacho González y estamos Nacho en la radio y yo en casa. Lo mismo que nuestro columnista de hoy. Cada uno en su domicilio, esperando que pase esta pandemia en algunos casos. En otros, bueno, esperemos que nos pueda venir a visitar nuestro columnista algún día acá a Buenos Aires, a la radio, a la emisora. Y bueno, y estamos haciendo con vos, que estás en algún punto de este infinito, eso que yo siempre digo, la magia del encuentro. Porque este presente será nuestro presente cuando vos lo dispongas, porque vos elegís. Y ojalá elijas escucharnos y vernos. Estamos entonces en directo cada miércoles desde www.radiohermes.com. Si elegiste esa opción, estamos ya en contacto. Este es el presente que compartimos. Si no, lo podés hacer a través del canal de YouTube, allí nos podés ver y escuchar, y también en el podcast de la emisora. Ahora tenemos también en Spotify y en iVoox la posibilidad de ver este programa. Además, Radio Hermes puso para comunicarnos mejor un nuevo celular, solo para mensajes. Anotá, 15 5903 3045. Esperamos tu llamado. Gracias. Y ahora vamos a hacer una breve pausa porque vamos a escuchar a Clara Cantore. Deja correr. De añeja pena trajo su huella hasta aquí. No hay dolor más hondo que aquel que no se deja correr. Recuerdo que guarda la voz del que ya no escuchará. No hay dolor más hondo que aquel que no se deja correr. Que cuando soltó todo hecho trizas halló. No hay dolor más hondo que aquel que no se deja correr. No hay dolor más hondo que aquel que no se deja correr. No hay nada nuevo, pero no todo está dicho. De construir construyendo para empezar de nuevo una y otra vez. Hechos de Palabra.
Déjanos la tuya en el 4305-3303. Son las 16 horas 21 minutos. Esto es Hechos de Palabra. Acabamos de escuchar a Clara Cantore en un tema muy bello y muy bien interpretado, Deja correr. Y toda la tarde de hoy dejaremos correr su música y su voz. Clara Cantore es una joven música argentina nacida en la provincia de Córdoba. Es cantante, compositora y multi-instrumentista, de amplia formación musical junto a grandes maestros de Argentina, Alemania y España. Clara inició sus estudios con el violín a los 7 años. A los 15 incorporó el saxofón y comenzó a participar en diferentes agrupaciones de jazz, bossa nova y tango. Luego inició estudios de composición, pasó por la Universidad Nacional de Córdoba y posteriormente continuó sus estudios en Europa. Y al regresar a Argentina, no cesó en su formación musical. Concibe a la música desde una mirada con raíz folclórica latinoamericana, con influencias de otros géneros como el jazz, el tango, el flamenco, la música clásica y la música africana. En una nota realizada en Barcelona, Clara Cantore dice: «La música no tiene fronteras», y agrega: «Creo que existen temáticas que atraviesan al ser humano sin distinción de cultura o raza, y que cuando el arte logra ponerles forma, ya sea con notas, con colores o con movimientos, se vuelve capaz de conmover a cualquiera». Dicho esto, vamos a presentar entonces a nuestro columnista de hoy. Él es Raúl Gabriel Kaufman, es psicólogo, autor de Homo Credens, Condenados a Creer. Hoy nos trae su columna en un interrogante: ¿la culpa es de Narciso? Bienvenido, Raúl, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias, Alicia. No, las gracias te las damos nosotros a vos que estés aquí. Y yo estoy con unas ganas bárbaras de que nos cuentes por qué le pusiste ese título a tu columna. ¿Por qué la culpa es de Narciso? Claro, porque tiene signos de pregunta. Sí, ¿La culpa es de Narciso? sí. Digamos, con esto sugiero de que a lo mejor lo hicimos a Narciso culpable de más cosas de las que en realidad justificaría. Y a lo mejor hay muchas otras variables, otras cuestiones que tenemos que pensar para no pensar que el problema siempre es el narcisismo de cada uno. ¿Está? Entonces, ¿por qué? Quizá tenemos que dejar la idea de narcisismo, de remitirnos al tema de Narciso, sí, cuando aparecen algunas patologías muy específicas, supongamos las psicopatías. Pero también es cierto que si Narciso está relacionado con eso de quedar seducido mirándose en el espejo o en el agua que reflejaba su propia imagen, también es cierto que hoy por hoy estamos muy lejos de aquel mito y muchas personas quedan fascinadas por muchas más cosas que su propia imagen en el espejo. Es más, hasta les ofrecen espejos para mirarse y no son sus propios espejos y en los que se miran igual. ¿Está? Por eso digo, como que hay muchos espejos, sería un poco la idea, ¿no? Como que no es solo el de Narciso donde se mira, se enamora de su propia imagen y termina, depende cuál sea el final del mito, o muere porque cae sobre el agua queriendo acercarse a su amado, que es su propia imagen, o bien otros dicen que el final es que al no poder acceder a ese amado, que en realidad era su propia imagen, murió de hambre y de sed, como vencido porque no podía acceder a él.
Entonces, hoy me parece que hoy por hoy lo de Narciso nos queda un poco chico para explicar algunas cosas. Por eso yo prefiero utilizar y explicar algunas cosas con otro concepto que no es el de narcisismo, sino el de autorreferencialidad o el de autocentralidad. ¿Está? Sí, está perfecto. El tema sería más o menos así. Pero primero ubiquemos, para salir de Narciso, no sé si vos recordás en el video Vaya paradoja, un animal narcisista, yo enumeré unos cuantos factores característicos. Te interrumpo un segundo, expliquemos que vos tenés un canal. Expliquémoslo, explícalo, porque bueno, así nos queda claro y además invitamos a la gente que nos está escuchando que vean estos videos, que los escuchen. Bueno, el penúltimo video se llamó Vaya paradoja, un animal narcisista. Ahí en el comienzo de todos los videos de mi canal, que se llama Reflexiones y Pensamiento Crítico, en este video particular yo comienzo nombrando algunas 14 características del ser humano como animal, del animal humano. ¿Sí? Bueno, te lo tendría que leer porque son muchos, pero en principio hay un par de características que son importantes. La primera, que es la especie más joven en el planeta. La segunda característica es que eso que yo desarrollo en el libro, que es esa caracterización del ser humano como animal enfermo de conciencia de muerte en este caso. Pero esto lleva a otras cosas que tienen que ver con el narcisismo y con la reflexividad. Cuando decimos conciencia nos estamos refiriendo a, por una parte, al darse cuenta y al darse cuenta de que me estoy dando cuenta, de conciencia y autoconciencia. Bien. Esto en términos de desarrollo cerebral permitió la reflexión, donde la reflexión era que yo puedo mirarme a mí mismo desde afuera y pensarme a mí mismo, por tanto hacerme objeto de mi propia percepción y de mi propio pensamiento. Bien, gracias a estas reflexiones que apareció la capacidad de razonar. Cuando aparece la capacidad de razonar, bueno, aparece la capacidad para generar conocimientos. Esto es específico del animal humano. Junto con esta capacidad para razonar, apareció otra característica que el resto de los animales no tienen: la capacidad para planificar a largo plazo. Que sabemos de qué se trata. Se puede desde planificar la propia vida a largo plazo hasta planificar una guerra. En 20 años, total es posible planificarlo. Depende del uso que se haga de esa capacidad para planificar. Bueno, y la otra característica, la puse al final, pero me parece que la más interesante, es eso que yo tomo de Carl Sagan. Viste que Carl Sagan llama al planeta Tierra, visto desde los satélites, como un punto azul pálido. Nosotros vivimos en un punto azul pálido, en una infinita oscuridad, con increíbles poderes destructivos. Y eso nos habla finalmente de nuestra insignificancia. Por eso yo digo que nuestro planeta y hasta nosotros mismos somos como un granito de arena en un infinito océano cósmico. Bien, esto último es lo que remite, si lo pensamos como un movimiento pendular, a o la humildad o la soberbia. Si yo me reconozco un granito de arena en el infinito océano cósmico, digo, yo estoy en el péndulo del lado de la humildad. Ahora, si yo me agrando, me pongo narcisista, me pongo soberbio, me voy al otro lado del péndulo, donde yo tengo todo el poder, todo el saber y soy magnífico y poderoso. Claro. Entonces, por eso yo decía, más que pensar como narcisismo, habría que pensar quizás, porque tiene muchos usos, pensarlo como una cuestión de autorreferencialidad que tiene que ver con la capacidad reflexiva que yo te decía antes,
que tiene el ser humano, que la podemos pensar como un péndulo. Un mínimo de autorreferencialidad, la humildad, y un máximo de autorreferencialidad, la soberbia, egoísmo, narcisismo, ponerle el nombre que quiera. Lo importante es que nadie se puede escapar de este péndulo, ni mínimo ni máximo, porque el ser humano está armado para no escaparse de esto. Todos son autorreferenciales. Nadie puede escapar de mirar las cosas desde su propio punto de vista. Claro. Entonces, ni aun Selig, el personaje de la película de Woody Allen, tampoco escapaba de la autorreferencialidad, porque aunque se disfrazase de otro, era para él, porque él necesitaba de ese disfraz, de ser como ese otro. Ahí sí funciona como lo del espejo. ¿Tá? Entonces, el ser humano está armado para la autorreferencialidad, mínima o máxima. Cuando se suele hablar de narcisismo, se está hablando de la máxima. Yo digo que este polo o este punto de movimiento del péndulo, yo lo llamo polo magnético, porque es muy fácil que el péndulo vaya rápidamente para el polo magnético. Es muy fácil. Por ¿Volvés a ejemplo, repetir eso último que no te escuché bien? Que es muy fácil para... Es muy fácil para cualquier ser humano que se mueve entre un mínimo y un máximo, caer rápidamente en el polo máximo. Un ejemplo, si yo ignoro a alguien y le hago saber que lo ignoro, adivina cómo se mueve el péndulo. Automáticamente al narcisismo, como diciendo, ¿cómo que me ignoras si yo existo y soy importante? Claro. ¿Estamos? Por eso yo lo llamo polo magnético, porque solito, cuando pasan las cosas, ese polo tiene mucho más fuerza que el polo humildad, que es la del granito de arena en el infinito océano cósmico. Sí. ¿Se entiende la idea? Perfectamente, Bueno, sí, muy claro. claro, entonces, esta autorreferencialidad no puede no existir, o se pierde cuando hay, ya sabemos, patologías neurológicas de larga edad, etc. Esa autorreferencialidad se pierde. Y tiene que ver con esa vieja frase de que el hombre es la medida de todas las cosas. Sí. Que sería algo así como decir, yo soy la medida de todas las cosas. Claro. Si nos miramos desde el polo del narcisismo o de la soberbia. Yo prefiero llamarlo humildad soberbia. ¿No? Bueno, entonces, es imposible escapar de la autorreferencialidad. ¿Por qué? Porque todas las personas piensan, sienten y actúan, procesan la información para tomar decisiones desde ese punto de autorreferencia. Piensan cada uno desde sí mismo. Nadie puede ser otro. Claro. Yo puedo ponerme en el lugar del otro y por un rato pensar cómo piensa y siente el otro, pero no puedo estar mucho tiempo en el lugar del otro, tengo que volver a mío para volver a pensar qué es lo que pensó y sintió el otro para hacer algo con eso. Pero siempre se vuelve a esa autorreferencialidad. Yo me preguntaba esto, ¿es posible ponerse en el lugar del otro? Por supuesto, claro que sí. Pobre de nosotros si no pudiésemos pensar eso. Después te lo explico con otras palabras. Sí, sí. Me parece un tema interesante, por eso. Claro. Lo marcaba porque me parece un tema muy interesante ese. Sí, sí, sí. Hay quienes pueden y quienes no pueden. Digamos. Pero quiero terminar esta idea. Esto de la referencialidad como posición de la que es imposible salir. Entonces yo desde allí pienso, siento, actúo, saco conclusiones, digo que es verdad y que es mentira. Desde esa posición se generan mis propias motivaciones para hacer las cosas. Desde esta posición surgen hasta los actos heroicos, para decirlo de alguna manera. Yo puedo sacrificarme por amor a la patria o puedo inmolarme para estar a la diestra de mi Dios. Pero esa inmolación o ese sacrificio siempre es autorreferencial, tiene que ver conmigo, con lo que yo creo, con lo que yo siento, con lo que yo significo y con lo que yo valoro. Así es. ¿Está? Esto es importante porque el ser humano es eso. Entonces, como vos decís, ¿puede uno ponerse en el lugar del otro? Sí. ¿Mucho tiempo? No tanto. Porque si no es como se empieza a ver problemas.
porque se empieza como a desarmar la autorreferencialidad, digamos. Pero sí es cierto que hay personas que no lo pueden hacer, que son esas personas que se las clasifica como narcisistas en la patología, que son las que no pueden ponerse en el lugar del otro, no pueden ni imaginar el sufrimiento que pueden tener, ni les importa entender y sentir el sufrimiento de otro, exprimirlos o hacer lo que quiera con el otro. No les importa, se ponen en su propio lugar para disfrutar cómo destruyen a otro y no se ponen en el lugar del otro. Pero eso son patologías graves. Claro. Por eso digo que en la normalidad, la autorreferencialidad no puede. Entonces, en el polo, digamos, del exceso, de la soberbia, pon el nombre que quieran, estaríamos en el polo magnético del exceso. Entonces pueden pasar cosas como que alguien se inmola creyendo que será eternamente venerado. Por eso lo piensa desde su autorreferencialidad, que ya verdad Claro. no lo sabemos, Claro. pero puede creerlo, puede funcionar como un motivador. O alguien cree que, bueno, por ejemplo, si desaparece o sin su presencia, el mundo se va a detener. O si abandona a otro, en términos amorosos, ese otro morirá de tristeza. No. Son extremos, claro. Son extremos, no hay ninguna duda. Este sería un lindo tema para otro programa, si es posible morir de amor o no. Ahí está. Es posible, pero en casos de patología, en casos de normalidad no. Claro. Porque los seres humanos están armados para la pérdida y para volver a jugar. Claro. Para retirarse, como se dice retirarse. Pero retirarse es retroceder y tirarse de nuevo. Siempre se apuesta otra vez. Aunque tenga mucho de real, mucho de ilusorio, pero siempre hay una tirada nueva. Por eso es retirarse, retrocedo y me tiro, retrocedo y me tiro. El ser humano está armado para eso. En casos de patologías graves, es como que queda ahí retirado y no hay apuesta nueva. ¿Se entiende? Perfecto, perfecto. Bien. Entonces el tema es así. Si tenemos que comparar los razonamientos que se hacen en un polo y en el otro, humildad, soberbia, los razonamientos son claros. Supongamos que en el polo humildad el razonamiento sería: somos todos iguales, finalmente somos de la misma especie, somos todos seres humanos. Y en el polo soberbia diría: no somos todos iguales. Yo soy mejor, tengo mejores posibilidades, tengo más potencialidades. No somos todos iguales. Supongamos que en el polo de la humildad alguien diría: yo no tengo derecho a disponer de la vida de los otros, justamente porque somos todos iguales. Y del otro polo dirían: ¿cómo que no tengo derecho? Yo puedo adjudicarme el derecho de disponer sobre la vida de los demás. ¿Cómo que no? Aclara la diferencia entre los dos polos. Sí. O alguien decir, bueno, el polo humildad podría decir, podemos complementarnos, podemos vivir en armonía. Y probablemente el polo soberbia diga, no creo en la armonía, yo creo en las relaciones de poder. En las relaciones de poder. De poder. Donde yo puedo tener poder sobre otros. No somos todos iguales, yo puedo disponer y acá no hay complementariedad. Son razonamientos típicos del polo exceso de la soberbia. Entonces, de un lado tenemos en la humildad la propuesta de, bueno, acordemos, y del otro lado tenemos los fanatismos. Acá no hay acuerdo, la razón la tenemos nosotros. Uno funciona como un sistema abierto y el otro funciona como un sistema cerrado. Si vos me dejas, yo te leo 2 parrafitos cortitos del libro de, cómo no, de Homo Credens, Condenado que nada va a creer, donde nombro algo del sistema abierto y sistema cerrado. Te leo un poquitito de lo que remite a sistema cerrado. A ver. Escribí esto. En el caso del funcionamiento como sistema cerrado, es una voz que solo se escucha a sí misma. Alguien que solo monologa mientras cree que se trata de un diálogo consigo mismo o con otro.
No hay entradas ni salidas. Todo circula insistente y repetidamente en un interior producto de ese cierre. Es un eco que no deja de repetirse, un murmullo o griterío que no puede no escucharse. Es una melodía perfecta, pero ensordecedora. Finalmente, una convicción. Es alguien convencido del fundamento de sus celos o alguien convencido de la mala intención de la otra persona. Se da también en situaciones en que alguien siente que no hay lugar para dos en el mismo espacio. Es cuando alguien solo puede escuchar su propia necesidad o cuando solo se cree en la propia autosuficiencia. Es la vieja imagen del perro que se muerde la cola. Es la una y única verdad. Al sistema cerrado se lo reconoce fácil y rápidamente por su lenguaje, por su gestualidad y su emocionalidad. En el mundo cerrado las reacciones son casi básicas, automáticas, fisiológicas, de poca complejidad. La persona funciona como si fuese de una sola pieza. Hay buenos y malos, tanto como aliados y enemigos. Hay opciones que llevan al abismo, pero que se significan y ven como caminos a la salvación o como una reivindicación. Y esto, como ya se afirmó, es completamente seductor y por tanto obnubilante del pensamiento crítico. ¿Qué da más seguridad? No tener ninguna duda. Bueno, esto es lo que implicaría lo que el sistema cerrado. Perdón, sí. perdón. Si vos repetir la última frase, porque se te escucha por momentos entrecortado, es un problema de señal. Y es una pena que no se escuchó bien. Sí. La última frase que leíste, sí. Bueno, empiezo por acá. Hay buenos y malos, tanto como aliados y enemigos. Como ya se afirmó, esto es completamente seductor y por tanto obnubilante del pensamiento reflexivo o pensamiento crítico. ¿Qué da más seguridad que no tener ninguna duda? Esto es funcionar como un sistema cerrado. Dentro del movimiento pendular de la autorreferencialidad humana, quedarse congelado en el polo de la soberbia, del egoísmo, del narcisismo, ponerle nombre de Claro. Pero siempre es un polo magnético. Por eso te decía, hacerle sentir a alguien que no existe, ¿sabes cómo se le va automáticamente al polo? Dice, como que me está ignorando a mí. Claro. ¿Entiendes? Bueno, o sea, sí, es una condición que la vivimos todos, pero que no la tenemos a flor de piel todo el tiempo. Si estamos en el polo más reflexivo, el polo más de llegar a un acuerdo, de la humildad. Ah, claro. En el polo no es tan fácil. Pero es muy común que hay personas que no tienen dudas sobre determinadas cosas. Claro, uno puede decir dos cosas: qué suerte o pobre. Claro. Es la soberbia del ignorante. Porque la soberbia del ignorante es quien cree que se la sabe toda y no sabe todo lo que no sabe, queda por saber. Por lo tanto, se pone soberbio. Entonces, cuando alguien dice, yo tengo la razón, yo tengo la verdad, mirá, la verdad es histórica, se construye, lo que hoy es una verdad, mañana puede ser cuestionado. ¿Quién dijo que vos tenés todos los elementos para analizar la realidad? ¿Quién dijo que tu mirada no es sesgada? ¿Quién dijo que no tenés prejuicios en tu modelo conceptual para leer la realidad? ¿Cómo estás tan seguro para ser tan soberbio y estar congelado en ese polo? Perfecto. ¿Ahora podemos hacer una pequeña pausa? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Bueno, como vamos a hacer una pausa musical, vamos a escuchar a quien dije que íbamos a escuchar durante toda la tarde, a Clara Cantore, y nos trae un tema precioso que es de Cerati, Puente. Hoy te busqué en la rima que duerme con todas las palabras. Si algo callé
que entendí todo, menos la distancia. Desordené átomos tuyos para hacerte aparecer. Un día más, arriba el sol, abajo el reflejo. Ve cómo estalla mi alma. Ya estás aquí y el paso que dimos es causa y es efecto. Cruza el amor, yo cruzaré los dedos. Gracias por venir. Gracias por venir. Adorable puente se ha creado entre los dos. Hoy te busqué en la rima que duerme con todas las palabras. Radio Hermes también te escucha. Llámanos al 4305-3303 o deja tu mensaje al 11 56 47 2346. Compartí nuestros contenidos en redes. En Facebook nos encontrás como Radio Hermes Web, en Instagram como Radio Hermes y en Twitter como Radio-Hermes. Míranos en nuestro canal de YouTube, escuchanos en www.radiohermes.com y nuestra aplicación para dispositivos móviles. Radio Hermes, tu lugar de expresión y comunicación. Coronavirus, lo que tenemos que saber para prevenir. ¿Qué cuidados debemos tomar? Lavarnos las manos con jabón regularmente. Estornudar en el pliegue del codo. No llevarnos las manos a los ojos y a la nariz. Ventilar todos los ambientes. Desinfectar los objetos que se usan con frecuencia. Hablemos de los síntomas. Si tenés fiebre con tos o con dolor de garganta o con dificultad para respirar y estuviste en algún país con circulación del virus o en contacto con algún caso confirmado, no te automediques y consulta inmediatamente al sistema de salud. Para más información, entra en www.argentina.gov.ar o llama al 0800-222-1002. Argentina Unida. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. Entre voces y silencios nos va haciendo la palabra. Hechos de palabra. Todos los miércoles desde Radio Hermes, antes del atardecer. Estamos ya comenzando el segundo segmento de la tarde. Pasa el tiempo volando. Estamos en compañía, son las 16:50. Estamos en compañía de Raúl Gabriel Kaufman, psicólogo, ensayista, docente, que nos trae una columna, como suele traernos últimamente, para que reflexionemos juntos. La culpa es de Narciso, y estamos disfrutando de lo que nos está contando Raúl, porque realmente se nos están aclarando, al menos yo hablo en plural, porque seguramente que si me ocurre a mí, a algunos otros seguramente les está ocurriendo. Se aclaran ciertos conceptos y se están abriendo otras posibilidades para pensar. Acá hay un mensajito
de Marta, me lo transcribí para no... nos mandó un mensajito al WhatsApp que hemos puesto a disposición de ustedes, y Marta, que es de Lanús, dice: mucho para pensar. ¿Cómo logro que el polo magnético no me atrape? ¿Qué hay en el medio? Es una pregunta Bueno, muy amplia, supongo yo. es muy complicada. Pero hay un par de respuestas posibles. A Hay un ver, par de respuestas posibles. Primero, es muy difícil que no atrape justamente porque es polo magnético, justamente creo que ella entendió la lógica de lo que yo planteo. sí, sí, Pero sí. hay dos opciones. Una es convertir al polo humildad en magnético. Pero yo necesito la convicción de que la humildad, esta de la que yo hablo, o se le puede poner otro nombre, es necesaria para mí. Porque finalmente es una ética, son los principios de vida con los que cada uno se maneja. ¿Vamos? Entonces yo puedo decir, para no quedar atrapado en esta autorreferencialidad excesiva que me hace creer que soy lo que no soy, tengo que darle mucho valor al otro polo, estar convencido que el otro polo es, entre comillas, más sano o es el mejor polo que puedo elegir. Pero necesito de la convicción, estar convencido de que el otro polo es el que me corresponde a mí, el que mejor me hace, o es la posición que yo pongo frente al mundo y tengo que elegirla. Y la otra, que es el otro tema, ¿cómo hago? Porque tiene que ver con el tema del cambio en las personas, otro que tenemos para infinitos videos y encaramos el tema del cambio en las personas. Y ahí lo único que yo le podría decir es, va a tener que estar muy atenta a cuando el péndulo se le mueve, porque se da cuenta cuando el péndulo se mueve. Porque como yo te dije, si alguien te ignora, vos automáticamente el péndulo se te mueve. Y vos te das cuenta que el péndulo se te movió. Porque vos sabés lo que sentías cuando estabas en el centro del movimiento del péndulo y cuando aparecen otras emociones, como la bronca, el odio, la ira, la sensación de que el otro te está descalificando o que sos nada para el otro y vos no te lo bancás, hay que estar atento a esas sensaciones, a esos pensamientos, atento en el sentido de autoobservación, porque ese es el signo o el síntoma, ponle el nombre que quieran, de que el movimiento del péndulo se fue para ese otro extremo. Entonces, una cuestión ética, ¿cuáles son los principios con los que yo me manejo? La humildad, somos uno entre tantos, tenemos que aceptar nuestra insignificancia, es una posición ética. Y la otra es una autoobservación como para darme cuenta cuando se mueve. ¿Y cómo me doy cuenta? Somos seres humanos, sabemos que nos manejamos por la imaginación y por las emociones, por las sensaciones y las emociones. La emoción es la que me está diciendo, mirá lo que me dijo, mirá lo que me hizo sentir. Y ahí decir, estoy sintiendo algo que me está mandando al polo directamente, o que pertenece al polo de la soberbia. ¿Se entiende más o menos? No Sí, sé si entender se entiende, pero a mí me surge, por ejemplo, una pregunta. Eh, para darnos cuenta de este tipo de situaciones, darnos cuenta de este tipo de situaciones, sí. ¿es fácil lograrlo No. solo? No. Ah, No, porque cuando alguien, por ejemplo, decide por el polo humildad, deben haberle pasado cosas en su vida que le hacen dar cuenta que tiene que estar en el medio o de este lado y no del otro. claro. A la gente le pasa, a las personas le pasan cosas en su vida que le van moviendo el péndulo de un día para el otro, o cuestiones muy fuertes que lo mantienen en un lado o en el otro del polo. ¿Tá? Claro. Porque depende de a las cosas que le pasan a las personas en la vida, puede llevarlo al polo de la humildad, y yo me creí que, u otros, donde puede ser que le pasen cosas terribles, que le hagan decir, yo soy yo, el único que me importa soy yo mismo. Claro, depende mucho de la estructura de cada uno. De la estructura de cada uno y sobre todo de la experiencia de vida.
claro, de la experiencia de vida, de la historia de cada quien. Exactamente. Porque en definitiva eso es lo que nos marca, ¿no? Claro, porque digo, supongamos que alguien que le haya pasado en su vida que fue abusado un montón de veces. Sí. O termina en el polo humildad, en el sentido de sintiéndose la nada misma y no puede hacer nada con eso, o se va para el lado de la soberbia. Yo voy a hacer a los demás lo que a mí me hicieron, y a los demás que me importa. Claro. Por eso, o sea que lo importante transcurre entre los polos. Lo ideal es el equilibrio, bueno, por usar la vida una transcurre palabra. entre los polos. Claro. Claro. Está en ese abanico que se abre. Claro. El centro siempre es virtual. Sí. No existe el centro por una virtualidad porque se construye a partir de la comparación de un extremo y el otro. Y para cada uno, según lo que le pasó, el centro será una cosa o la otra. Claro. El centro es virtual. El tema es que sabemos que hay personas que están más inclinadas hacia un lado de la autorreferencialidad o hacia el otro. Claro. Está bien. El tema es el siguiente. Cuando uno se pone a pensar por qué te nombro esto de la autorreferencialidad excesiva, por esto de que uno puede ponerse en el lugar del otro, pero siempre transitoriamente, siempre tenés que volver a vos para ver qué pensaste, qué sentiste cuando estuviste en ese lugar, pero no te podés quedar en ese lugar, si no, no es el campo de la normalidad. Claro. Fíjate vos, en todas las religiones y muchas filosofías antiguas, hay 2 o 3 cosas que siempre se proponen. La compasión, la empatía y la regla de oro. La regla de oro es la regla de oro. No hagas a los otros lo que no querés que te hagan a vos. Entonces, si en todas religiones y filosofías se propone compasión y regla de oro, es porque está claro que este polo es magnético. Si no, ¿por qué se tomarían tanto trabajo en tratar de que haya otro polo o de desarmar este polo? No es casualidad que en todas las filosofías, sobre todo en la más antigua y las religiones, está esta propuesta de, bueno, ponete en el lugar del otro, no le hagas al otro lo que no querés que te hagan. Tiene que ver con sacarlo de la posición extrema de la soberbia. Claro. Por eso es magnético. El otro tema que me parece a mí que hay que tener en cuenta es que cuando las personas más se inclinan hacia el polo de la soberbia, los demás son cada vez menos personas, son cada vez más recursos y, en el peor de los casos, objetos usables y descartables. Sí. Claro. Y lo otro que hay que tener en cuenta sobre la importancia de esto de la autorreferencialidad es que, como vivimos en sociedad, todo depende de quién define cuáles son los parámetros de exceso o no exceso. Porque la autorreferencialidad también está muy condicionada por la cultura en la que vivimos. Claro. Digo, si yo tengo que ponerme a pensar cómo sería mi autorreferencialidad si viviría en la India y creería en la reencarnación, y tendría que ser todo el tiempo esto de la renuncia, del ansia por las cosas, porque eso me asegura no reencarnarme en una mosca, o en un bicho, o en una vaca sagrada. Fíjate, pensemos la autorreferencialidad como sería. Que no es la de Occidente la nuestra, que no pensamos en la reencarnación ni que podemos terminar siendo un bicho. La autorreferencialidad es otra. Y ni hablar de las cuestiones culturales, lo que se llaman las neosexualidades. A ver, eso no, ahí claro. ya me pierdo, Explícame un poquito más. Claro, esto que se llaman las neosexualidades, que es como que no hay más hombres, mujeres, se recurre al concepto de género, que es cultural, luego la cultura tiñe la lectura de la autorreferencialidad. Luego, si los parámetros no son hombre-mujer o la biología
y es puramente cultural, la pregunta que uno puede hacerse es, ¿cómo es el espejo o los espejos en los que se miran las personas en este tema de las neosexualidades? ¿Es un solo espejo? ¿Es un espejo multidimensional o son varios espejos? Entonces, si ya no hay, digamos, hombres y mujeres determinados desde lo biológico y todo es puramente cultural, la cultura determina también cómo es mi autorreferencialidad, cómo son los espejos en los que yo me miro. Bueno, también el definir, a ver si te entiendo, también el definirse por hombre o mujer, también Sí. está marcado por lo cultural. Por eso digo, pero ahora, con el tema de las neosexualidades, para decirlo de una manera, es más Sí, claro. se produce el porque poder hay un cambio cultural que permite que existan esas Exactamente. posibilidades. Sí, sí. Claro, este cambio cultural ofrece nuevos espejos. Por tanto, el pobre Narciso quedó detrás de la historia. Por eso digo, la culpa es de Narciso. Claro. Hay otros espejos que se están ofreciendo para encontrarse a sí mismo, digamos, mucho más variados que en la época de Narciso. Claro. ¿Se entiende Sí, la sí, idea? ¿Por qué nombro las neosexualidades? Sí, Dentro del no, poder de se las ve con culturas. mucha claridad, ¿no? Y se ve con mucha claridad. Claro. En general, para las normas en general de convivencia en una sociedad, están regidas un poco por el uso, ¿no? Y los resultados que se producen, pero también están dados por estas reglas culturales, como vos decías, donde la religión, por ejemplo, tiene un peso Claro. enorme, sea cual fuere la religión. Vos nombrabas Sí. recién lo que se da en la India, bueno, el catolicismo, por ejemplo, o el cristianismo, te amenaza con que te vas al infierno y que para ir al cielo tenés que ser de determinada manera. Y creo que también algo de eso hay en relación a la religión judía. O sea, las Por religiones supuesto, de alguna con todas. manera, vos decime si está bien o mal lo que digo, porque Sí, yo sí, lo sí, digo sí, con sí, mucha sí. convicción, porque es lo que yo pienso, pero no sé si es lo Está bien, correcto. está bien. Pero Está bien. las religiones en general funcionan así y son como reguladoras, ¿no? Está bien. De todas Lo que estas pasa es cosas. que, escúchame, nosotros sabemos por la experiencia de la segunda mitad del siglo XX que las ideologías funcionaron como religiones, verdades Claro, reveladas, claro. personas que vienen a representar a la salvación o al Salvador y Sí, convierten en una ideología en verdad revelada en palabras que no se puede cuestionar. Entonces sí, es el poder de lo cultural que ofrece espejos y ya no es el pobre espejo de Edipo mirándose, enamorándose de sí mismo, claro. sintiendo que no hay nadie que lo merece. Estamos muy lejos, la culpa no es de Narciso nada más. Tal cual, tal cual. Bueno, Esa es un poco la ahora idea. vamos a hacer una breve pausa. Vamos a escuchar a Clara Cantore haciendo Ama la tierra, hijo. Un bello tema. Ama la tierra, hijo, me dijo un día el verano, y entró en mi pecho un aroma de todo un pueblo cantando. Era la tarde nueva, caía el sol en sus manos, y era esa luz que dormía sobre los cerros lejanos. Entonces miré hacia adentro, busqué hasta el fondo del alma, allí donde solo habita esa niñez que nos calma. Y pude ver la esperanza de una canción desandada, esa palabra sencilla que alguna vez me rondaba.
hermano, ama también a tu hermano. Me dio su silbo de estrellas, me acarició las costillas y me cavó bien adentro toda su música antigua. Y me quedé perplejo, pues pude ver su mirada y con ternura de flores vi cómo ella me abrazaba. Era mi madre ese canto, con su pureza de agua, me dio su trino la fuerza pa' que a mi tierra amara, pa' que a mi tierra amara. Recuperar el sentido verdadero de las palabras que fueron vaciadas de su contenido, porque vaciándolas se vacía el pensamiento. Hechos de palabra, por www.radiohermes.com. Estamos ya en el tramo final del programa, tenemos todavía unos cuantos minutos, Raúl, para seguir conversando y para seguir intercambiando esta propuesta tan interesante que nos trajiste. Bueno. Así que bueno, te paso el micrófono. Bien, gracias. Por eso yo quería pegar el salto de Narciso a los posibles espejos o condicionantes sociales o culturales, políticos, históricos, que pueden hacer a la autorreferencialidad. Entonces yo pregunto lo siguiente: el desempleo, la indiferencia, la corrupción sistémica que por momentos se percibe, cuando encontramos psicópatas gobernando a los que no le importa absolutamente nada más que retener el poder, cuando hay baja credibilidad en el sistema político, cuando nos encontramos con personas y generaciones que no pueden planear su futuro. Tan acostumbrados están a la inmediatez que cuando uno les dice, mirá, tenés que planear y a lo mejor lo que vos querés lo vas a lograr en 20 años, en 15 años, te miran con cara como diciendo, no sé de qué me estás hablando, yo lo quiero ahora. Bueno, pero este tema del tiempo real, de la inmediatez, condicionó mucho, sobre todo a las generaciones más jóvenes. Hay chicos o adolescentes que vos le preguntás, ¿tu apellido de qué origen es? No saben, son como ahistóricos. ¿Sí? Todo eso es cultural también. Ni hablar del poder de los videojuegos de guerra, no quiero ni pensarlo. La legalización del aborto, la legalización de la eutanasia, cómo cambia la autorreferencialidad, la lectura de determinadas situaciones. Claro, claro que sí. La incertidumbre respecto del futuro o la certeza o certidumbre de que no hay salida en un futuro. ¿Cómo influye todo eso en la autorreferencialidad? Esto último me parece brillante, no es casual, de destacar, ¿no? Esto último. Claro, porque es uno de los nudos, me parece a mí,
para definir en qué punto uno se planta frente a la vida, ¿no? Si ya está todo mal y nos Entonces, entregamos, ¿cómo bueno. me hace a mí persona? Que una cosa es la incertidumbre, que me dice, bueno, no sabemos, no sabemos, no sabemos, y otra cosa es saber que no hay salida. Vamos, son situaciones límite la última, pero los seres humanos pasan por esta situación. Bueno, entonces a mí lo que me interesa es esto. Vamos a dejar a Narciso allá en aquella Grecia y pensemos el poder que tienen estas culturas, esta sociedad, algunas visiones políticas, si quieren, sobre la autorreferencialidad. Entonces, nos podemos encontrar con personas adictas a las selfies, que son más parientes de Narciso, si vos querés. Claro, sí, eso se ve en las redes. Y en las redes se ve con mucha claridad. Exacto. Las neosexualidades, como dijimos antes, y hay otros que podríamos llamarlos los narcisos del siglo XXI, que son esas personas que ya no creen en el futuro, solo creen en el aquí y ahora, que tienen una visión de la vida, de la muerte, muy distinta de la que tenemos nosotros. Porque cuando vos pensás que solo lo que tiene valor es la inmediatez, lo que se vive ahora porque no crees que hay un futuro posible, sí. A la autorreferencialidad la afecta. ¿Cómo la afecta para mi gusto? Para mi gusto son narcisos que se enamoran de su poder, del poder, no del poder de enamorar. Lo que seduce, en términos como de narcisos, lo que seduce es el poder, no el dinero, porque el dinero da poder. Está claro. Sí. Entonces, no es cosa que nos encontremos en un momento determinado con personas que descreen del futuro, de las posibilidades de construir, y diga, a mí lo que me interesa es el aquí y ahora. Mientras esté vivo, disfruto. Si tengo que morir en un tiroteo, no me importa. Porque no hay más que el aquí y ahora, el futuro es absolutamente virtual. Claro. Bueno, son narcisos que se miran en el espejo del poder. Lo que los fascina es el poder. Claro. Son narcisos, lo que yo llamo como narcisos del siglo XXI. El poder de hacer lo que tienen ganas. Y lo pueden hacer. Total. En el intento de hacerlo mueren, no importa. Lo que importa es poder ir y hacerlo. O sea que aquí también hay un condicionamiento increíble de lo ético. Sí, la ética está cuestionada absolutamente y la moral es otra. Pero fíjate, yo te doy ejemplos de estos personajes del siglo XXI. Dos películas. Una que la vi hace muchos años, Ciudad de Dios. La brasilera. Sí, tremendo. Donde se veían que cada generación que seguía era cada vez más descreída. Y estamos hablando de estos narcisos del siglo XXI. Claro. Esta fue como lo más claramente descriptivo de estos narcisos del siglo XXI. Y la vez pasada vi otra película que no es tan extrema, que se llama El Tigre Blanco, que no es tan extrema, claro, pero que está ambientada en la India. Es otra cosa, pero también ahí como que cómo me salgo para hacer alguien. Sí, está ambientada en la India y tiene mucho de la cultura de la India, pero no escapamos nosotros tampoco de eso, ¿eh? Hay puntos de conexión. Por eso. De nuestras sociedades con eso, sí. Y es maravillosa esa película. Es muy linda. Pero Ciudad de Dios, que la vi hace muchos años, es lo más descriptivo de esto. Fíjate vos la diferencia entre Ciudad de Dios, y no sé si te acordás, Ladrón de Bicicletas. Ay, sí, qué película, por Dios. Claro, qué película, pero fíjate vos la diferencia entre la reacción de uno y de otro. Sí, abismal. La diferencia es abismal. Pero entonces, bueno, estamos en un cambio de época también, ¿no? Sí, esa película es del 40 y pico, digamos. Claro, pero cómo pesa la cuestión esta de la época en cuanto a lo cultural y por ende en esto que estamos hablando. Exactamente, claro. Si comparamos Ciudad de Dios con Ladrón de Bicicleta, es decir, este señor de Ladrón de Bicicleta es un tonto retonto. En el 21 se lo comen crudo, digamos. Claro. Una cosa así.
Pero mientras estas personas existen, si nosotros miramos la televisión, vemos a los refugiados que sí sueñan con un futuro mejor y el precio que tienen que pagar es irse a otro país. Sí, sí. Entonces tenemos de todo. Y Personas no que solo dicen, sí, irse a otro país, sino padecer lo que le viene después de irse a otro país. por supuesto, pero como buscan un futuro mejor, lo soportan, se la aguantan, Sí, saben que es lo que le va a tocar y nada más. Y no sí. más que eso. Además sabemos que el tema del poder es un poquito complicado porque el poder es como adictivo. El poder genera adicción al poder. Y muchas personas que tuvieron mucho poder terminaron medio perseguidos. Empezaron a ver gente que les quería serruchar el piso, que querían su puesto o su lugar de poder, donde nunca estuvieron, y empezaron a ponerse paranoicos, empezaron a perseguirse. Pero el poder tiene algo de eso. Y Entonces también la el ser pregunta, humano tiene una cuestión con el poder tremenda, ¿no? por eso te decía que el polo este tiene mucho que ver con el poder. Mucho que ver Claro. con el poder. Entonces, una reflexión que yo puedo hacer es la siguiente. Estas personas de la inmediatez que son adictos al poder, ¿en qué espejo se miran? Entonces yo puedo decir que hay dos opciones, según el polo en el que estemos. Vos te podés mirar en el espejo, qué sé yo, de Calígula, de Hitler, de Stalin, o te podés mirar en el espejo de Gandhi, de Confucio y de Cristo, por decirlo de alguna manera. Claro. Son dos espejos distintos. El ser humano tiene esas dos opciones de mirarse en esos espejos distintos. Aunque sabemos que el polo magnético es el otro. Claro. El del poder. Entonces, es como decir, bueno, ¿en qué espejo nos miramos? En espejos como si yo fuese el sol, alrededor del cual todo gira y tengo un poder creativo y destructivo como el sol lo tiene para nosotros como forma de vida, o me miro en el poder del granito de arena en el océano cósmico. O me pongo como centro de poder, de creación y de destrucción, o me voy para el lado de la humildad y digo, vamos a tomarlo con calma, no somos tan importantes, seamos humildes, somos insignificantes comparado con el tamaño del universo. Pero este tema del tamaño del universo se fue descubriendo en los últimos años. Sí. En otras épocas se creía que la Tierra era el centro alrededor del cual todo giraba. La tecnología colaboró a la humildad. Vos mencionaste hace un ratito a Carl Sagan y ahora con esto que estás diciendo me acuerdo de un capítulo, porque yo me los vi todos y tengo el libro Cosmos y demás, es fascinante, hace mucho que no vuelvo a eso. Me acuerdo, yo no sé si fue hacia el final o si es en el comienzo, pero él muestra el lugar que ocupa. Claro. En el cósmico. universo, nuestra galaxia, sí, y después sí. muestra el lugar que ocupa el ser humano dentro de todo ese mapa, ¿no? Que por eso lo recordé. Claro, creo que se llamaba el calendario cósmico, donde uno estaba, el mundo humano conocido apareció en los últimos minutos y medio de la creación del universo. Sí, sí, ¿Cómo sí. no recupera la humildad? Pero bueno, hay que bancársela la humildad, esto es cierto. Claro. Bueno, entonces, yo te diría, después de todo esto, yo saqué una conclusión, que la quiero leer porque no quiero equivocarme en las palabras. Mi conclusión es la siguiente. Este frágil animal enfermo de conciencia consume brillos seductores para evitar reconocerse en el polo humildad. En un mundo de narcisos amantes del poder, que se miran en el espejo de poderosos dictadores amantes del pensamiento único, la humildad resulta casi suicida. Y no es que en el polo humildad no haya espejos, los hay, pero no brillan, ni deslumbran, ni enamoran. En el polo humildad, los espejos no son seductores. Eso no sé te si se digo entendió que un poco. sí se entiende, me parece que se entiende perfectamente, creo haber entendido, pero abre
un amplio, o sea, abre otro programa para poder conversar Bien. sobre ese final, También, justamente, también. ¿no? Sí, sí, Porque también cuando llegamos a esa conclusión, ¿en qué lugar nos estamos ubicando? Está por bueno eso. esto de reubicarnos, ¿no? Está muy bueno, muy bueno. Yo creo que hasta la vida te reubica. Ujú. Digamos, como yo Sí, digo siempre, cuando vos tenés 20 y pico de años, vos te querés llevar la vida por delante. Pasan los años y sentí que la vida te pasó por encima. claro, En muchas claro, cosas. Por claro. lo tanto, ahí te osciló solo el ¿Y péndulo, digamos. cuántos momentos también en donde tenemos la oportunidad de reflexionar sobre esto y a lo mejor no lo hacemos? Porque, por ejemplo, esto que nos pasó Ujú. a todos, y cuando digo Sí, todos es todos, aunque no nos haya pasado de la misma manera, que es lo del COVID, lo que estamos uy, sí, viviendo, esta pandemia, sí. y bueno, ahí tenemos un momento fabuloso para poder pararnos, detenernos y plantearnos estas cuestiones que vos estás diciendo, porque yo le Claro, veo un valor enorme sí, a todo esto que nos trajiste en tu columna para gracias. poder llevarlo y ponerlo, inclusive hasta en cuestión si queremos, pero sobre la cotidianeidad, sobre el aquí y el ahora de cada quien. Y una de las cuestiones que nos planteamos en Hecho de Palabras es que este sea un espacio en donde a partir de la intervención de personas como vos, que están preparados y que piensan y que han estudiado y siguen estudiando sobre estas cuestiones y sobre otras cuestiones, por ahí relacionadas más con el Ujú. arte o más específicas en otro sentido, nos traigan a nosotros que estamos escuchándolos la posibilidad, primero de escuchar detenidamente, lo más detenidamente, para que para poder empezar a reflexionar y generar nuestras propias reflexiones, que Ujú. seguramente Ojalá, podemos llegar a conclusiones no muy discutibles o menos discutibles, digamos, no pero importa. por lo menos poner en ejercicio el pensamiento a partir de estas cuestiones que vos viniste y nos trajiste a Hechos de Palabra. Yo estoy Bueno, muy agradecida, Raúl, y muy bien. esperemos No, por que favor. pronto nos volvamos a encontrar para seguir hablando de estos temas. Ahora, Ujú. antes de Bueno, despedirnos, me gustaría que me cuentes si si tenés ganas de contarnos algo en especial de lo que estás haciendo, de lo que estás preparando, si lo dejamos en suspenso para la próxima. Y sí, siempre el tengo, lugar hacia donde se puede ubicar a Raúl Gabriel Kaufman para disfrutar de estas cuestiones. sí, yo sigo estudiando todo el tiempo, leyendo porque me interesa. Casi te diría que soy un adicto al conocimiento, digamos. Eh, Porque si no se abre la cabeza, uno queda en el polo, que se cree que se la sabe toda. Claro. Bueno, tengo pensado mi segundo libro, por supuesto que el primero está ahí en pañales todavía, porque no hubo presentación oficial, etcétera, etcétera. Pero el segundo libro ya lo estoy redactando. Qué Supongo que lindo, me qué bueno. llevará, sí, no sé si se puede decir el tema o no se puede decir el tema, Eso es tuyo, pero queda en vos. vamos a dejarlo como Como una todo bien que incógnita, andará. sí, Claro, sí, sí, todo bien sí. que andará. Pero sí, un próximo libro sobre cuestiones como me gustan a mí, bien humanas, bien donde el ser humano está mostrado como lo que es en determinadas situaciones, como la creencia demuestra cómo funciona el ser humano. Como alguien que cree que no puede no creer, no puede dejar de creer, renueva sus creencias, o en el otro libro, otro rasgo humano, no tan lindo como las creencias, ¿sí? O una cara más fea del ser humano, pero siempre con cuestiones de las personas, de los seres humanos, del animal humano, Ujú. porque no hay que olvidarse que somos una especie en un planeta que está metido en un infinito espacio y que somos una especie más entre millones de especies, vegetales, animales. Ahí está. Por eso. Bueno, Así muchas es. gracias nuevamente No, por y estás favor, gracias a convocado. vos. Si te queremos ubicar, vamos a YouTube o vamos a Facebook y buscamos directamente por tu nombre, Raúl Sí, Gabriel con mi Kaufman. nombre pueden entrar en mi página web,
raulkaufman.com.ar, están todo lo que yo escribí desde el 80 y pico. Perfecto. O los videos en YouTube. Bueno, donde me encuentren, digamos. Siempre me van a encontrar. Bueno, ya te agradecí a vos, ahora quiero Mil agradecerle gracias a mi compañero Nacho, que nos pone al aire, y como siempre digo, es una tarea muy importante porque no habría programación alguna, mejor dicho, no había programa alguno si para poner al aire las programaciones no existiera el operador técnico. Así que gracias a él hoy te pudimos disfrutar a vos. Y quiero agradecerte a vos que estás escuchándonos y haciendo de la magia una realidad cada vez que se produce un encuentro, cuando vos lo disponés, porque vos elegís en directo o en diferido, por www.radiohermes.com, hechos de palabra. Y nos vamos hasta la semana que viene. Vamos a escuchar a Clara Cantore la dejamos ahí en nuestros oídos, Pastor de Nubes. Que canta su hermoso pastorcito tastileño, apenas se lo divisa cuando llovizna en el cerro, apenas se lo divisa cuando llovizna en el cerro. Cada cardón de la falda se le parece por dentro, un poco por las espinas, pero más por el silencio. Un poco por las espinas, pero más por el silencio. La florcita amarilla de tu sombrero, pastora, dámela en Pascua, que es tiempo de andar queriendo. Pastora, dámela en Pascua, que es tiempo de andar queriendo. Mirando pasa la nube encima del cerro, me quedo y de golpe me parece que soy yo el que se está yendo, y de golpe me parece que soy yo el que se está yendo. Pastores como Barbosa, puede ser que estén habiendo, pero ninguno como él, que de amor ande muriendo, pero ninguno como él, que de amor ande muriendo. La florcita amarilla de tu sombrero, pastora, dámela en Pascua, que es tiempo de andar queriendo. Pastora, dámela en Pascua, que es tiempo de andar queriendo.
sé que canta su arroz. Pastorcito tastileño, apenas se lo divisa cuando llovizna en el cerro. Apenas se lo divisa cuando llovizna en el cerro. Cada cardón de la falda se le parece por dentro, un poco por las espinas, pero más por el silencio. Un poco por las espinas, pero más por el silencio. La florcita amarilla de tu sombrero, pastora, dámela en Pascua que siempre. Hasta aquí compartimos voces y silencios, música, sueños, magia, palabras silvanadas en el pensamiento, pensamientos navegando en la voz. Hechos de palabra. Idea y conducción, Alicia Nigro.